Hola, amigos o enemigos de Historias Pulp. En este vídeo voy a leer un relato de nuestro compañero Rubén Mesías Cornejo. Un relato que viene inspirado por las historias que un amigo suyo le contó sobre un sargento de Chile que, tras la guerra de finales del siglo XIX, durante la época de la ocupación, se dedicó a firmar todas las fechorías que cometía contra el pueblo peruano, como si el tipo buscara convertirse en una estrella del rock de los malhechores. Y también por un encuentro totalmente aleatorio con un mendigo que vestía una gorra parecida al kepi que usaban los soldados chilenos de la época y que inspiró en él la idea de un soldado de Chile que hubiera sobrevivido de una manera sobrenatural a más de 130 años, quedándose relegado al no saber adaptarse al cambio de los tiempos. También reconoce las influencias literarias de dos relatos, El Inmortal de Borges y La Noche Boca Arriba de Julio Cortázar. Son relatos que yo no conozco y tampoco son autores que me entusiasmen, así que no sé reconocer esas influencias. Pero bueno, yo lo voy a leer y que juzguéis vosotros mismos. Allá vamos. El sobreviviente, por Rubén Mesías Cornejo. José echó un vistazo a su alrededor y tan solo encontró el vacío nocturno. La penumbra se había posado dulcemente sobre la arquitectura dormida cual un pájaro cansado, mientras la incandescencia eléctrica teñía la noche con su color moderno. Él sabía muy bien esto porque venía del monte, acompañado de su vieja carabina de repetición y con la discreta luz de las estrellas colgando del cielo. José creía haber descubierto, después de vivir años en medio de aquellas soledades, la primitiva naturaleza del hombre, pues cada paso que daba le parecía ser el eslabón de una cadena de siluetas peludas y ariscas que se perdían en el infinito. Por eso le hubiera gustado borrar de golpe aquella luz inventada que proscribía, como una máscara, la identidad secular de la noche. Sin embargo, sus ojos se habían acostumbrado a convivir con ese producto de la ciencia humana. Hacía mucho tiempo recordaba haber presenciado otro método para iluminar las calles. La luz del gas confería al sombrío continente de los adoquines esa tristeza secular que solía mirar desde la altura de su corcel. De repente, la visión se interrumpió con la intrusión de una figura grotesca que gemía desde la oscuridad. Aquel dolor le hería los oídos con su súplica de piedad. A pesar de eso, no evitó atropellar aquella sombra con el galope de su bestia encabritada. Además, solo estaba de paso, su regimiento vivaqueaba en Chorrillos y su corazón, todavía humano, no estaba tan extenuado, pues debajo de su piel percibía el unánime estertor de aquellos cuerpos despedazados por la metralla. Antes, aquellos soldados fueron una hilera viva que albergaba un pensamiento común y destructor: asesinar a sus oponentes. También la caballería chilena estaba poseída por la misma idea mientras cargaba contra aquel frente desfallecido que combatía desesperadamente sobre los vestigios de sus reductos artillados. José todavía conservaba la cicatriz que le dejó una bayoneta diestra y aguzada, allá en Tarapacá, y cada vez que lo recordaba su mano se convencía, palpando el feo costurón, que su vida estaba invalidada desde aquel incidente que venía a él cuando cerraba los ojos. Se despertó y sus ojos se abrieron para ver una bandada de gallinazos sobrevolando las colinas vecinas como aguardando el inicio de la corrupción. El horrendo rictus en la cara de los cadáveres parecía anunciarlo así. José sintió que el horror se le venía encima y decidió espantar a los gallinazos. Aquel luto emplumado parecía un vasto sudario que venía a cubrir a los caídos, pero él no estaba muerto y detestaba el hedor que lo estaba acechando para reunirlo con los cadáveres que lo rodeaban. Se alejó, cubriéndose el rostro con los retazos de su jironado capote, un tanto espantado por la visión de un cuerpo longevo arrollado por un vehículo imposible. Una escena macabra que no podía identificar como perteneciente a la época que estaba viviendo. Desde entonces sentía que su vida había perdido su curso natural, esa lógica inmanente que guía la existencia hacia su mortalidad, y pudo darse cuenta de ello cuando combatió en Chorrillos y en Miraflores. Así pues, José Peña, sargento de Chile, pasó en medio de aquellas escenas difusas, encogido por un rigor supersticioso que no le abandonó hasta que la pampa de Tarapacá fue imposible de divisar.
El ruido del galope menguaba en sus oídos el jolgorio por la victoria obtenida, un triunfo que todos sus compañeros estaban celebrando, pero José buscaba la soledad, un lugar donde su presencia de fantasma no fuera advertida. ¿Cómo podría interesarle esa alegría tan humana, tan material por estar vivo? Sentíase ajeno a ese sentimiento, como si fuera el descarriado piloto de un acaecer autónomo. A lo lejos escuchó los gritos de los repasados, las súplicas de los malheridos, que pronto se convertirían en inválidos de por vida. El sonido de una andanada retumbó en su médula ósea. Habíase iniciado los fusilamientos, y un aislado tiro de cañón selló la tarde con su fragor bélico. Lima había caído en poder del general Baquedano, pero José continuó cabalgando en dirección opuesta. Estaba decidido a tomar el camino hacia la sierra peruana. Quizá algún montonero de Cáceres, más diestro para la lucha que los hombres de Piérola, podría despenarlo y hacerle olvidar por completo que en sus morrales todavía llevaba municiones, que todavía su fusil mantenía erguida la bayoneta, orgullosa de tantos crímenes heroicos. Por eso no se despojó de su uniforme azul y rojo, pues sabía que de ese modo podía convocar la ira de cualquiera que lo viera mientras la guerra continuase. Así continuó andando, y el tiempo se encargó de habituarlo más a la frugalidad, pues no podía confiar en la eficacia de un fusil que inevitablemente se convertiría en una pieza de museo. José se había negado a aprender el uso de otras armas largas, más modernas y mortíferas que su querida Winchester. Quizá fuera mejor así. Su vida simplificada y primitiva, ajena a los hábitos adquiridos, no le exigía ninguna sofisticación. Podía decirse que había evolucionado en un ser extraño a la humanidad y a su progreso. Y tan solo su adiestramiento centenario le permitía sobrevivir precariamente entre estas gentes que le señalaban con el índice, como si hubieran advertido la distancia que existía entre ellos. Así razonaba, metido en la soledad de su cabaña, pretendiendo hallar explicación a lo que le había pasado en Miraflores. La época del designio había llegado, pero las circunstancias impedían su cumplimiento. ¿Qué fórmula trivial tendría que ocurrir para dar fin a sus tribulaciones? El vértigo de la confusión le llevó a entrever la solución en su vieja bayoneta. El reflejo de su contradictoria senectud le hizo esbozar una sonrisa, un reproche contra todo aquel tiempo que aguardó pasivamente, conjeturando que su visión bien podría corresponder a un futuro remoto. Si era así, estaba arrastrando esta maldita inmortalidad como un aliciente para seguir existiendo, forastero de su propia agonía. Sin embargo, el alivio estaba en sus propias manos. Después de todo ya estaba muerto. Murió en Tarapacá, murió en Chorrillos, murió en Miraflores. Era la estela de un cadáver recluso, de una muerte especular. Ahora no le importaba la suerte de su fantasma, tanto tiempo preservado, y su propia mano fue el vehículo que dio fin al artificio que lo estaba perpetuando. La bayoneta entró y salió de su vientre disecado, pues el último día de la obstinada inmortalidad de José Peña, sargento de Chile, le había llegado y se estaba yendo. Chiclayo, Perú, 19 de junio de 1997. Bueno, y este es el relato. Un relato que se ve bastante elaborado en la escritura y precisamente por eso me gusta. Y bueno, y desprende bastante imaginación. Espero que os haya gustado como a mí y sobre todo que os haya gustado como lo he leído. Y si no es así, pues no sé, hace falta que os diga lo que tenéis que hacer. Larga vida y prosperidad.